Bienvenidas y bienvenidos a esta exploración de documentos oficiales recientes de Guatemala. Hoy tenemos material interesante fechado alrededor del 22 de septiembre de 2025. Hay acuerdos ministeriales, reglamentos bastante detallados y bueno, el pulso habitual de la vida legal en avisos y actas municipales. Nos vamos a centrar hoy en dos piezas normativas que nos parecieron bastante significativas. Primero, un nuevo reglamento a nivel nacional que cambia la forma de certificar la discapacidad. Importante. Y segundo, una normativa municipal, pero muy exhaustiva, sobre construcción y urbanismo. Esta es de Asunción Mita, allá en Jutiapa. Y bueno, también tocaremos brevemente otras actualizaciones que nos dan como pistas sobre la maquinaria gubernamental y la vida local. Así que, iniciemos este análisis. Comencemos a nivel nacional, con algo que impacta directamente en los derechos de las personas. Hablamos de la reglamentación de la Ley de Certificación Biopsicosocial de las Personas con Discapacidad. Esto se concreta, según vemos, en un acuerdo gubernativo reciente que desarrolla esa ley. Parece que la idea es formalizar, estandarizar cómo se reconoce oficialmente la discapacidad en el país. ¿Qué es lo central de este nuevo enfoque? Exacto. El objetivo es ese, crear procedimientos técnicos, administrativos, que sean claros para la certificación. Y lo interesante es que no parte de cero, se ancla firmemente en principios internacionales. Hablamos de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU. Ah, claro. Y el corazón de este reglamento es, como decías, el enfoque biopsicosocial. Biopsicosocial. Eso. Esto significa que al evaluar no solo se miran las deficiencias físicas, sensoriales, mentales, intelectuales, sino que se considera cómo interactúan con el contexto biológico, psicológico y social de la persona. O sea, una visión más completa. Exacto. Es un cambio importante hacia una comprensión más integral y se alinea con herramientas internacionales como la CIF. La CIF, la Clasificación Internacional del Funcionamiento. De la discapacidad y de la salud. Correcto, es un estándar global. Ese enfoque biopsicosocial suena a un cambio de paradigma, ¿verdad? Aleja la discapacidad de ser solo una etiqueta médica, para entenderla más en el contexto de la vida de la persona. Justamente. Y en términos prácticos, ¿cómo se organiza este proceso? Entiendo que hay un sistema centralizado. Así es. Se crea un Sistema Nacional de Certificación. Lo va a manejar el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, el MSPAS. El MSPAS, sí. Este sistema va a emitir el certificado biopsicosocial, el CBPCD le llaman. Pero ojo, la evaluación en sí recae en unas juntas evaluadoras. Ajá, ¿y esas juntas? Aquí está una clave, no las integra cualquiera. Deben tener como mínimo un profesional de medicina, uno de psicología y uno de trabajo social. Un equipo multidisciplinario. Exacto. Y no basta con el título, Tienen que estar específicamente capacitados y certificados en la CIF y en el manejo de estas juntas. Deben ser parte de la red de hospitales públicos o contratados por el MSPAS. E incluso, fíjate, se contempla contratar expertos extranjeros certificados en la CIF. Vaya. Todo esto apunta a una profesionalización, a una estandarización de la evaluación, que quizás antes, no existía de esta forma. Se busca entonces asegurar que la evaluación sea rigurosa, homogénea en todo el país, que sea igual para todos. Esa es la idea. Y para la persona que necesita el certificado, ¿cómo es el trámite? ¿Se simplifica? ¿Se complejiza? ¿Qué implica? Pues mira, el proceso arranca con una solicitud. Se puede hacer en papel o en línea, a través de una plataforma digital que van a habilitar. Ah, bien, opción digital. Sí, se necesitan documentos básicos. La identificación personal, el DPI, claro, o la partida de nacimiento para menores. Una foto reciente y, lo crucial, un certificado médico reciente que detalla la condición. ¿El certificado médico? Eso. Si este certificado no viene del IGSS, del Seguro Social, debe seguir un formato específico que el Ministerio definirá. Si es del IGS, basta una constancia. Entiendo. También se adjuntan resultados de exámenes relevantes y, para menores, pues el consentimiento de los padres o tutores. Lógico. Una vez reunido todo eso y presentado, ¿qué sucede? ¿Cuáles son los pasos siguientes? El sistema, o sea, el MSPAS, revisa que la documentación esté completa. Si falta algo, dan un plazo corto para completarlo. 10 días, creo recordar. Ok. Bajo estos criterios biopsicosociales y la CIF,
Se le registra en el sistema y se emite el certificado. Y este se podrá descargar digitalmente. Descargable. Práctico. ¿Y si la Junta dice que no? Buena pregunta. Si la Junta considera que no, se emite una resolución negativa. Pero aquí es importante. La persona tiene derecho a pedir una revisión. Una apelación. Algo así. Una revisión una sola vez y ante una Junta diferente. Para garantizar imparcialidad, supongo. Tiene sentido. También hay vías para corregir errores o incluso anular certificados si se detectan fallos o, bueno, mala fe en el proceso. Y obtener este certificado, al final, ¿para qué sirve concretamente? ¿Cuál es su utilidad final para la persona? El reglamento es claro en eso. Es la acreditación oficial de la condición de discapacidad y sirve para poder acceder a las políticas, programas, acciones que el Estado diseñe para promover el desarrollo integral de esta población. Es como una llave, entonces. Exacto. Funciona como una llave para acceder a beneficios o apoyos específicos que se creen. Y algo relevante. Si la persona está de acuerdo, esta condición se puede anotar en su DPI. Ah, en el documento de identidad. Sí, a través del RENAP, el Registro Nacional de las Personas, y toda la información se comparte con el CONADI. El Consejo Nacional para la Atención de las Personas con Discapacidad. Ese mismo, que administrará una base de datos central. Y un punto fundamental, que busca facilitar el acceso. Todos los trámites administrativos y los exámenes médicos necesarios para obtener el certificado, si se realizan dentro de la red del MSPAS, deben ser gratuitos. Eso es clave, la gratuidad. Definitivamente. Artículo 38, si mal no recuerdo. Entonces, estamos ante un esfuerzo por formalizar, estandarizar con criterios internacionales y centralizar la información sobre discapacidad, buscando al final garantizar derechos y el acceso a servicios. Correcto. Queda por ver, claro, cómo funcionará en la práctica esta implementación. Requerirá recursos, adaptación por parte del Ministerio de Salud. Sin duda. El propio reglamento lo admite. Pide readecuaciones presupuestarias y garantizar accesibilidad en los servicios. Veremos cómo se aterriza. Muy bien. Dejamos ahora el ámbito nacional y nos vamos a lo local, a un ejemplo de cómo los municipios intentan ordenar su territorio. Tenemos una actualización, y parece bastante profunda, del Reglamento de Construcción, Urbanismo y Ornato de Asunción Mita. Allá en Jutiapa, actualiza uno del 2020 y al leerlo, se nota que es muy, muy detallado. Definitivamente. Es un reglamento ambicioso. Cubre casi todo el espectro de la construcción, desde cómo hacer una excavación, qué requisitos cumplir para una urbanización, las normas para distintos tipos de edificios, el uso del suelo permitido, hasta cuestiones de seguridad, salubridad, incluso demoliciones. Abarca muchísimo. Sí, se nota una voluntad municipal muy clara de ejercer un control más firme sobre cómo se construye y se desarrolla el municipio, usando las facultades que les da el Código Municipal, claro. Y para eso, crean una oficina de construcción, urbanismo y ornato. Va a depender de la Dirección Municipal de Planificación. ¿Una nueva oficina municipal? ¿Y qué tanto poder tendrá realmente? ¿Cuáles serán sus funciones clave? Pues tendrá funciones bastante determinantes. Su tarea principal es vigilar que se cumpla este reglamento al pie de la letra. La fiscalización. Exacto. Debe verificar que todas las construcciones cumplan los requisitos técnicos, que respeten el uso de suelo asignado. Y ojo, que incluye zonas que el propio reglamento declara de protección ambiental o histórica. Ah, ¿define zonas protegidas? Sí. Clasificará las edificaciones por su uso, fijará criterios como alineaciones, alturas máximas, si se requiere o no el ochavo. El ochavo, ese corte en las esquinas. Ese mismo, para mejorar visibilidad. Y una función crucial, podrá solicitar al juzgado de asuntos municipales que suspenda, temporal o definitivamente, o incluso que ordene demoler, cualquier obra que incumpla las normas o que se haga sin permiso. Palabras mayores. Sí. Además, por supuesto, es la oficina que otorga las autorizaciones de obra. Hablemos de esas autorizaciones. El reglamento es muy claro. Se necesita permiso para prácticamente cualquier cosa que se haga en un inmueble. Construir, ampliar, reparar, cambiar techo, demoler, hasta para cambiar el uso de un edificio. Para todo. ¿Hay algo que destaque en cómo se regulan estas autorizaciones? Bueno, lo primero es la clasificación detallada de las construcciones según su uso. Tienen residencial, comercial, mixto, industrial. Y una categoría que llama la atención, industrial especial. Industrial especial.
¿Qué entra ahí? Ahí meten actividades de gran escala o, digamos, de impacto potencial alto. Minería, telecomunicaciones, piensa en torres, antenas grandes, generación de energía a gran escala, hidroeléctricas, eólicas, solares grandes, oleoductos, gasoductos, ese tipo de infraestructura. Entiendo. Proyectos grandes. Exacto. Y como es de esperar, los requisitos para obtener la licencia varían drásticamente. Para una casa, pues piden planos, un cronograma básico, estar al día con impuestos municipales, el IUC, el boleto de ornato, identificación, prueba de propiedad o posesión, lo normal, digamos. Lo básico. Pero imagino que para esa categoría industrial especial la cosa cambia bastante. Radicalmente. Ahí la lista de requisitos es, mucho más extensa y estricta. Además de lo básico, exigen certificaciones de propiedad muy detalladas, permisos sectoriales, como los de energía, si aplica, un acta notarial donde la empresa asume responsabilidad civil por daños a terceros. Responsabilidad civil, importante. Muy importante. La licencia ambiental vigente y aprobada, por supuesto. Licencia minera si aplica, estudios geológicos y de reservas, en caso de minería, y algo muy significativo. ¿Qué? Una póliza de seguro y una fianza a favor de la municipalidad. ¿Una fianza? Sí, esta fianza busca garantizar que la empresa reparará daños a terceros o al ambiente si ocurren. Es una garantía fuerte. No es poca cosa. Para nada. También piden un convenio de cooperación entre la empresa y el municipio, sobre todo para minería. Planes detallados de manejo de agua, de desechos, planos muy específicos de la instalación, presupuesto detallado, indicación de la capacidad instalada. Es evidente que se busca un control mucho más riguroso para este tipo de industrias de alto impacto. Se nota una diferencia abismal en el nivel de escrutinio, sí. Y para proyectos grandes como nuevas urbanizaciones o incluso cosas más modernas como, qué sé yo, instalar fibra óptica, también hay reglas específicas. Sí. Para las urbanizaciones, los requisitos también son detallados. Piden estudios hidrogeológicos para ver la disponibilidad de agua, algo clave. Planes para manejar las aguas servidas, si se conectarán a la red municipal o necesitarán su propia planta de tratamiento. Ah, el tema del agua y saneamiento. Fundamental. Planos de todos los servicios básicos. Agua, luz, drenajes. Y la obligación de ceder un porcentaje del terreno para áreas verdes. Las definiciones del reglamento hablan de un mínimo del 10%. 10% para áreas verdes y recreativas. Y áreas recreativas, ¿sí? Incluso piden una declaración jurada de que el terreno no está en área protegida ni tiene restos arqueológicos. Curioso eso. Sí. Y sí, hasta para instalar fibra óptica hay requisitos específicos. Buscan ordenar el despliegue de infraestructura, que no sea un caos. Entiendo. Y supongo que obtener estos permisos no es gratis. ¿Cómo funciona el cobro de tasas? ¿Es caro? Es un sistema combinado interesante. Primero hay una tasa base que es un porcentaje del costo total estimado de la obra. Y ese porcentaje aumenta según el tipo de uso. Empieza en 1% para residencial. ¿1%? Y llega hasta un 6% para la categoría industrial especial. 6% para la especial. ¿Se nota la diferencia? Claro. Pero además hay una tabla muy detallada con costos específicos. Por metro cuadrado, por metro lineal o por unidad para distintos trabajos. Desde cero, o sea, gratis, para vivienda de interés social. Ah, eso es bueno. Sí. Hasta tarifas por metro cuadrado de construcción residencial o comercial, por metro lineal de muro, por cada poste instalado, por pozo perforado o por cada torre de telefonía. Es un sistema complejo, la verdad. Complejo, pero parece buscar que los proyectos más grandes y de mayor impacto contribuyan más a las arcas municipales. Esa es la lógica, sí. Proporcionalidad, digamos. Parece un esfuerzo por regular casi cada aspecto de la construcción. Y en cuanto a las normas urbanísticas en sí, ¿qué define cómo debe verse el municipio? ¿Hay algo que llame la atención ahí? Hay varios puntos interesantes. Se delimitan formalmente áreas de protección ambiental. Mencionan específicamente la cuenca Ostúa-Guija. Protección ambiental definida. Sí. Y se define también un área de protección histórica en el centro de Asunción Mita. Incluso sugieren mantener estilos arquitectónicos específicos, como el colonial y el art deco. Mira tú, preservación del patrimonio. Algo así, hay una norma importante de seguridad. Se prohíbe construir en terrenos muy inclinados, con pendientes de más del 15%.
a menos que haya estudios técnicos aprobados por CONRED, la Coordinadora de Desastres, que garanticen la estabilidad. Lógico, para evitar riesgos. Claro, hay reglas sobre distancias mínimas para abrir ventanas hacia los vecinos, para mantener la privacidad, límites a cuánta área del terreno se puede construir, los famosos índices de ocupación y construcción. Y se exige lo ochavo en las esquinas en ciertos casos, para mejorar la visibilidad en las intersecciones. Detalles importantes para la convivencia urbana. Y también se regula cómo conectarse a los drenajes y cómo manejar el agua de lluvia, para evitar inundaciones y problemas. Un paquete completo de normas. Y si alguien no cumple con todo esto, las consecuencias son serias. Hay multas fuertes. Parece que sí. Las multas que establece el reglamento son considerables. Por ejemplo, empezar una obra sin permiso y no legalizarla a tiempo puede costar unos 15,000 quetzales. ¿15,000 quetzales? Sí. No limpiar el área al terminar la obra puede acarrear multas de 20,000 a 30,000. ¿Por no limpiar? Sí. Y desobedecer una orden de suspensión de obra emitida por el juzgado municipal puede resultar en multas de hasta 40,000. 40,000. Son montos altos. Bastante. Además, si por negligencia del constructor la municipalidad tiene que hacer reparaciones, imagina que dañan tuberías públicas, le cobrarán el costo de la reparación más un 50% adicional como multa. Costo más 50%. Claramente buscan disuadir el incumplimiento. Es un marco normativo local muy detallado. Intenta cubrir todo el ciclo constructivo y de desarrollo urbano, desde la planificación y los permisos hasta la ejecución y las sanciones. Refleja una fuerte voluntad municipal por ordenar el crecimiento de Asunción Mita. Muy interesante ese caso local. Bien, además de estas dos normativas principales que hemos analizado con más detalle, los documentos oficiales de estos días traen una variedad de otros asuntos. Vale la pena mencionar brevemente algunos para tener un panorama más completo. ¿Te parece? Claro, adelante. Por ejemplo, en el ámbito educativo, el Ministerio de Educación, el Mineduc, emitió un Manual de Medidas de Seguridad para Giras Educativas o Excursiones Escolares. Es de aplicación obligatoria nacional. Esto suena a algo bastante relevante para escuelas, para padres de familia, ¿no? Sin duda. Probablemente responde a la necesidad de estandarizar protocolos de seguridad, que quizás eran inconsistentes entre diferentes centros educativos. Busca prevenir incidentes durante estas actividades, que son comunes. Dar más tranquilidad, claro. Exacto. Y claridad sobre las responsabilidades de cada quien. Y también vimos un ejemplo interesante a nivel municipal. El Consejo de Santa Lucía Milpas Altas, en Zacatepeques, acordó crear formalmente su clínica médica municipal. Lo justifican por la alta demanda de servicios de salud. Ajá. Es común ver este tipo de iniciativas locales en salud. Sí, es una tendencia que se observa. Ante las limitaciones de cobertura o capacidad del Sistema Nacional de Salud, sobre todo en atención primaria, algunas municipalidades con recursos o con iniciativa buscan complementar los servicios. Crean sus propias clínicas o centros de atención básica. Responde a una necesidad local. Consejo Nacional Filatélico, nombrando delegados honorarios. Sí, algo curioso de la administración. Y el Mineduc reorganiza un programa de educación extraescolar llamado NUFED. Los núcleos familiares educativos para el desarrollo. Eso. Lo pasan a depender de la DIGEX, la Dirección General de Educación Extraescolar. Son ejemplos del funcionamiento interno, digamos. Movimientos administrativos internos, sí. Y como siempre, las páginas del diario oficial están llenas de avisos legales. Son un espejo de la vida cotidiana. ¿Cierto? Personas tramitando títulos supletorios para terrenos que no están registrados, cambios de nombre, procesos de herencia, los sucesorios. Y las famosas EBA. Las ejecuciones en vía de apremio, que son básicamente subastas judiciales de propiedades por deudas impagadas. Un reflejo constante de la actividad legal y económica del país. Así es. Bueno, hoy hemos profundizado en dos normativas importantes en Guatemala. Por un lado, el nuevo Sistema Nacional para Certificar la Discapacidad, con su enfoque biopsicosocial, basado en estándares internacionales. Muy relevante. Sí, un cambio significativo. Y por otro, el detallado esfuerzo de un municipio, Asunción Mita, por regular la construcción y el urbanismo en su territorio. Vemos dos caras de la regulación: la estandarización nacional de derechos y la ordenación minuciosa del espacio local. Ciertamente.
Y ambos ejemplos, aunque muy distintos, nos dejan pensando en un desafío fundamental de la gobernanza moderna, ¿no crees? ¿Cuál sería? ¿Cómo equilibrar la necesidad de crear regulaciones detalladas que son necesarias ya sea para garantizar derechos como en la certificación o para ordenar el desarrollo físico como en Asunción Mita, con el riesgo de generar sistemas complejos, costosos o de difícil aplicación en la práctica? La burocracia versus la necesidad de regular. Exacto. La verdadera prueba para estas normativas no estará solo en su diseño sobre el papel, sino en su implementación real. Serán accesibles para quienes las necesitan, se aplicarán de manera justa y eficiente, lograrán sus objetivos sin crear barreras innecesarias. Esa es la pregunta clave. Esa es la pregunta clave que queda flotando, sí. Algo sobre lo que vale la pena seguir reflexionando. Una excelente reflexión final. Muchísimas gracias por este análisis tan detallado. Un gusto, como siempre. Y gracias a quienes nos acompañaron en esta exploración de la actividad normativa reciente en Guatemala.